La pregunta dice, sea la función f cuyo dominio es el conjunto 1, 2, 3, definida por f de x igual a x menos 1. Sea la función g con dominio del conjunto 0, 1, 2, 3, definida por g de x igual a x más 1. Y sea la función h con dominio del conjunto de los números enteros, definidas por h de x igual a 3. ¿Para cuál de las siguientes funciones 3 no es parte de su dominio? ¿Ya? Primero, antes de comenzar, si yo tengo una función compuesta, ¿ya? El dominio de una función compuesta es igual a que la función para todo x perteneciente a los reales, tal que x pertenece al dominio de la función que está dentro, la que está como la parte interna de la composición. Y una vez que ocurra eso, si pertenece, tenemos que ver si es que pertenece a g de x, pertenece al dominio de la función de externa, o sea, de f. Si se cumple esta idea, podemos decir que el dominio es. ¿Ya? Entonces, si me preguntan, ¿cuál es el dominio de h, o, f, g? Debemos preguntarnos primero, ¿x pertenece al dominio de g? Y nos vamos al dominio de g. Nos dice que el dominio de g sea la función g con dominio en el conjunto 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Entonces, el 3 que en este caso nos estamos preguntando, sí pertenece. Entonces ahora tenemos que preguntarnos, ¿g de 3 pertenece al dominio de f? ¿Pero cuánto es g de 3? G de 3 sería igual 3 más 1, y eso es igual a 4. Entonces, 4 pertenece al dominio de f. ¿Cuál es el dominio de f? El dominio de f es el 1, 2, 3. Entonces, no pertenece. Por lo tanto, podríamos decir que el 3 no pertenece al dominio de esa función. ¿Ya? Así hay que hacerlo. Entonces, como no pertenece a ese dominio, entonces no podríamos nosotros generar un valor de función. Ya no podría evaluar. Mira, lo voy a hacer. Esto era la alternativa A, que efectivamente era la alternativa correcta en este caso. Veamos qué pasa con la B para que entiendas cómo funciona mejor esta idea. Ya. En B, primero tenemos el más adentro es f. Entonces, el 3 pertenece al dominio de f. ¿Cuál es el dominio de f? El 1, 2, 3. Entonces, sí pertenece. Ahora nos preguntamos, f de 3 pertenece al dominio que sigue, que sería el de h. Pero ¿quién es f de 3? F de 3 es 3 menos 1 igual a 2, ya que f de x es igual a x menos 1. Entonces, 2 pertenece al dominio de h. El dominio de h son el conjunto de los números enteros. 2 es un número entero, así que sí pertenece. Y ahora por último nos preguntamos, ¿h de 2 pertenece al dominio de g? ¿Pero quién es h de 2? H de 2 es 3, ya que es una función constante, o sea, siempre va a valer 3. Entonces, 3 pertenece al dominio de g. ¿El dominio de g quién es? El 0, 1, 2, 3. Y está dentro, así que sí pertenece. Por lo tanto, el 3. Entonces, podríamos decir, por lo tanto, el dominio, o sea, el 3 pertenece al dominio de g compuesto en h compuesto en f. ¿Ya? Por lo tanto, por eso habíamos dicho que en el primer caso no pertenecía al dominio anterior, porque había un número que era el 4 que no pertenece al dominio de f, que ¿quién es 4? La evaluación de 3 en g. Entonces, por eso se va cumpliendo. ¿Ya? Pero esa es la forma de evaluar dominio en una función compuesta.